Nada pudo haber preparado a los arqueólogos para lo que estaban a punto de descubrir. En lo más profundo de la selva yucateca, mientras el sol se filtraba entre ramas milenarias, un murmullo inquietante comenzó a extenderse entre el equipo de investigación. Algo, una estructura, una sombra, un eco había emergido donde antes solo había roca sólida. Fue entonces cuando comprendieron que el pasado estaba a punto de hablar, y que lo haría a través de un hallazgo capaz de reescribir la historia del mundo maya, porque allí, oculto bajo siglos de silencio, se revelaba un túnel subterráneo jamás registrado, una arteria pétrea que respiraba un misterio antiguo, un corredor secreto nacido en el corazón de la zona Puc, en la majestuosa ciudad de Uxmal, una de las joyas más enigmáticas de Mesoamérica. El descubrimiento no solo desafió lo que sabíamos sobre la ingeniería y creencias mayas, sino que abrió una puerta simbólica hacia un reino que muchos habían considerado perdido. El espacio sagrado, donde el inframundo, la tierra y el cielo se entrelazaban en una sola narrativa cosmológica. El impacto inicial fue absoluto. Las primeras imágenes del túnel revelaron algo más que arquitectura, mostraban intención, diseño ritual y una precisión imposible de ignorar. Allí, entre piedras talladas que conservaban marcas de herramientas ancestrales, los arqueólogos sintieron el peso de una presencia latente, como si cada bloque hubiese sido colocado para custodiar un secreto destinado a revelarse únicamente en nuestro tiempo. A medida que el equipo avanzaba, las linternas delineaban un pasaje estrecho, húmedo, casi orgánico. El aire estaba impregnado de un aroma mineral, antiguo, como si hubiese permanecido atrapado desde la última vez que los sacerdotes mayas caminaron por aquel mismo sendero. Las paredes del túnel parecían respirar, en pequeñas vetas, brillaban bajo la luz artificial, generando reflejos dorados que parecían trazos de una pintura hecha por la oscuridad. Uxmal, conocida por su arquitectura imponente, ha sido por décadas un símbolo del esplendor Puc. Sus templos, sus mascarones de shock y sus palacios geométricos narran historias de poder, astronomía y ritualidad, pero nadie había imaginado que bajo esos mismos monumentos pudiera extenderse una red escondida, quizá diseñada para conectar espacios ceremoniales, o tal vez destinada a preservar conocimientos que no debían llegar a cualquiera. El túnel recién descubierto, oculto bajo capas de piedra y selva, parecía desafiar la lógica arqueológica tradicional. No estaba colapsado, no había marcas de saqueo, no había huellas de intervención moderna. Era, prácticamente, un mensaje puro desde el pasado. Con el paso de los días, el equipo decidió avanzar más profundamente. Los instrumentos indicaban que el túnel tenía una orientación particular. Parecía dirigirse hacia una zona registrada como área de actividad ritual intensa en antiguos estudios de exploración. Esa coincidencia encendió la imaginación de todos. ¿Sería un conducto simbólico hacia el mundo subterráneo? ¿O tal vez un pasaje reservado únicamente para la élite sacerdotal? Las teorías comenzaron a multiplicarse, pero nada podía confirmarse hasta explorar más. Cada nuevo metro recorrido revelaba detalles asombrosos. En pequeñas plataformas, labradas en la roca, fragmentos cerámicos de estilo Puc tardío y una serie de símbolos apenas perceptibles, tallados con una delicadeza casi microscópica. Algunos arqueólogos creían reconocer motivos asociados al dios del agua, Shok. Otros hablaban de representaciones del inframundo, el Xibalbá, donde las fuerzas de la naturaleza y los espíritus ancestrales habitaban en un eterno equilibrio. Lo más desconcertante era la ausencia total de evidencias de uso cotidiano. No había restos de hogueras, ni de herramientas, ni de cerámica doméstica. Todo indicaba que aquel túnel no fue un lugar transitado por la población común. Era un espacio liminal, sagrado, tal vez reservado para ceremonias secretas, iniciaciones o peregrinaciones nocturnas, destinadas a conectar el mundo terrenal con las profundidades místicas del cosmos maya. El silencio dentro del túnel
era casi absoluto. Solo el eco distante de gotas cayendo desde las grietas superiores rompía la quietud. Cada sonido resonaba con intensidad, como si la piedra misma amplificara el susurro del tiempo. Y sin embargo, nadie podía deshacerse de la sensación de ser observado, no por una persona, sino por la memoria de la civilización que construyó ese corredor con una precisión que, miles de años después, seguía siendo perfecta. La investigación tomó un giro decisivo cuando, después de varios metros de pasaje rectilíneo, el túnel giró abruptamente hacia la izquierda. El cambio de dirección era demasiado abrupto para ser casual. Allí, justo en ese recodo, las paredes mostraron algo insólito, en una serie de petrograbados alineados como un calendario sagrado. Los símbolos, todavía en estudio, parecían estar relacionados con ciclos astronómicos, especialmente con Venus, astro central, en la cosmovisión maya. ¿Acaso el túnel no solo conectaba espacios físicos, sino también dimensiones rituales ligadas al movimiento celeste? La idea era fascinante. Los mayas fueron maestros de la astronomía, capaces de prever eclipses y calcular ciclos planetarios con una precisión que rivaliza con métodos modernos. Un túnel orientado según patrones celestes no solo era posible, sino probable. Y si esto era cierto, se trataba de una de las evidencias más tempranas de ingeniería ritual subterránea en la región Pujuk. El siguiente tramo del túnel fue aún más sorprendente. Una cámara semicircular apareció ante los arqueólogos como una boca abierta hacia lo desconocido. El techo de aquella estancia mostraba un trabajo artesanal impecable en un arco falso, típico de la arquitectura Pug, formado por piedras cuidadosamente talladas hasta formar una cúpula invertida. En el centro, sobre una plataforma de roca pulida, yacían restos de pigmento azul. Era un hallazgo extraordinario. El azul maya, uno de los pigmentos más duraderos de la antigüedad, estaba asociado a rituales de agua, fertilidad y sacrificio. Su presencia en un espacio subterráneo ampliaba aún más el misterio del propósito de aquella construcción. Mientras los investigadores recogían muestras para análisis, una pregunta comenzó a instalarse como una sombra. ¿Qué actividad ritual requería un espacio tan oculto, tan cuidadosamente construido, tan profundamente ligado a la simbología de vida y muerte? La teoría más aceptada sugería que el túnel podría haber funcionado como un portal ceremonial hacia la dimensión acuática de Shok, el dios de la lluvia cuya presencia era vital en una región donde las lluvias eran irregulares y el acceso al agua dependía de chultunes y aguadas. El túnel, entonces, podría ser parte de un sistema espiritual para atraer las bendiciones del agua, no solo mediante ritos externos, sino a través de un viaje iniciático hacia el inframundo simbólico. Conforme avanzaban las investigaciones, nuevos detalles emergieron. Un patrón en el suelo llamó la atención de los expertos, en pequeñas depresiones circulares cuidadosamente dispuestas, como huellas rituales destinadas a guiar un recorrido específico. Cada una de estas marcas parecía alinearse con figuras grabadas en la pared opuesta, generando una suerte de ruta simbólica que solo alguien iniciado podría interpretar correctamente. Era como si el túnel fuese también un códice tridimensional, una escritura espacial donde el caminante descifraba un mensaje oculto mediante el movimiento y la luz. La emoción aumentó cuando, tras varios días de trabajo, el equipo detectó un segundo nivel bajo el túnel principal, una cavidad más profunda, apenas perceptible, bajo capas de sedimento, sugería la existencia de un nivel oculto. A medida que retiraban la tierra con extremo cuidado, otros fragmentos cerámicos comenzaron a aparecer, algunos decorados con motivos serpentinos. La serpiente, símbolo de renacimiento, conocimiento y conexión entre mundos, reforzaba la idea de que este espacio tenía un propósito sagrado, relacionado con la transición entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Las posibilidades parecían infinitas.
Podría tratarse de un espacio reservado para ceremonias de ascenso del gobernante, un santuario subterráneo para invocar visiones, una ruta funeraria simbólica donde el espíritu del gobernante descendía antes de su ascensión al plano celestial. Cada teoría alimentaba más preguntas, y cada pregunta abría puertas hacia nuevas interpretaciones de la complejidad intelectual y espiritual de la élite. Puucan. Los arqueólogos sabían que este túnel no era simplemente un hallazgo arquitectónico, era una ventana abierta hacia un sistema de creencias profundamente sofisticado, una pieza perdida de un rompecabezas que durante siglos ha desafiado incluso a los especialistas más experimentados. Y lo más sorprendente es que el túnel parecía increíblemente bien preservado, como si hubiese esperado pacientemente el momento exacto para revelarse. Hacia el final de la exploración preliminar, el equipo se encontró con un bloqueo de piedras cuidadosamente colocadas. No era un derrumbe natural, era un cierre ritual. Los bloques estaban alineados o encajados de manera tan precisa que solo podían haber sido puestos allí con la intención de sellar el pasaje. ¿Qué guardaba ese muro? ¿Un santuario Mayoere? ¿Un tesoro ritual? ¿Una cámara ceremonial que podría contener información invaluable? La decisión de abrir ese cierre fue tomada con la máxima cautela. Sabían que cualquier error podría destruir un contexto arqueológico irrepetible. Con herramientas finas y una paciencia casi monástica, comenzaron a retirar las primeras piedras. El aire que emergió desde el interior estaba frío, seco, casi intacto desde hacía siglos. Fue entonces cuando comprendieron que estaban a punto de entrar en un espacio que ningún ser humano había pisado desde el colapso de la civilización maya. Al iluminar el interior, un silencio absoluto cubrió al equipo. La cámara más profunda del túnel reveló un altar central tallado en una sola pieza de piedra caliza. Sobre él, restos de pigmentos, fragmentos de obsidiana pulida y objetos ceremoniales yacían alineados con una precisión milimétrica. Era un altar de ofrenda, pero no uno común. Los patrones de colocación sugerían una ceremonia ligada al equilibrio cósmico, quizá un ritual para intervenir en el ciclo del tiempo o para invocar protección en momentos de amenaza climática o política. Todo indicaba que este lugar era un santuario secreto, un núcleo espiritual reservado para la élite sacerdotal o para gobernantes de Uxmal en momentos de crisis. El túnel no era un pasaje común, era un camino iniciático, un corredor simbólico hacia el corazón místico de la ciudad. Para los arqueólogos, este hallazgo representaba mucho más que una estructura antigua. Representaba un mensaje desde el pasado, una invitación a descifrar las profundidades psicológicas, espirituales y científicas de la civilización Pujan. Y mientras la luz de las linternas temblaba sobre las paredes, como si despertara sombras ancestrales, una certeza se instaló entre todos. Este descubrimiento era solo el inicio. Cada piedra, cada pigmento, cada símbolo escondía verdades que todavía no comprendemos. Uxmal hablaba de nuevo, y su voz, después de 1000 años, era tan poderosa como un temblor bajo la tierra, porque el túnel subterráneo, recién descubierto, no solo transformaba nuestra percepción de la arquitectura maya, transformaba sobre todo nuestro entendimiento del misterio. Y en ese misterio, tan profundo como las raíces de la selva que lo oculta, se abría una grieta luminosa hacia un pasado que todavía palpita, esperando que volvamos a escucharlo.